Grabar. Buenas tardes. Empezamos entonces nuestro tema número 5 en su tercera parte, que son consideraciones sobre el desarrollo del turismo en el medio ambiente. Vamos a ver ahora dos escenarios que nos van a permitir establecer cuál la importancia que tiene. ¿Dónde está el marcador? No aparece su marcador acá. A ver, vamos a ir aquí arriba. Ya. Entonces, decíamos que ahora vamos a ver dos escenarios. El primero, que va a establecer cuando el turismo está bien planificado, es decir, el mantenimiento y mejora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si un destino turístico no es planificado? Entonces, veíamos cuáles son las consecuencias que puede traer. Ahora vamos a ver este primer escenario. Cuando el turismo está bien planificado, ¿cómo se logra sistematizar, ¿no?, los beneficios que el turismo pueda otorgar a un, eh, a un destino turístico muy bien organizado, muy bien planificado, muy bien organizado, muy bien gestionado, ¿no? Entonces, el primer elemento que vamos a ver es la conservación de zonas naturales importantes. ¿Cómo nosotros logramos desarrollar esta conservación de las zonas naturales? Mediante un plan de desarrollo turístico muy bien elaborado. ¿Cuáles serían los primeros elementos a tomar en cuenta? Fabio. Se refiere a los elementos, es decir, cuando va a estar planificado, se va a tener una buena conservación. Y los elementos que sería, va a haber un buen tráfico de personas, va a haber un buen tráfico de informaciones, va a haber un buen proceso de detalles de el guiaje de los turistas, no va a haber intransigencia
entre invadir un espacio no adecuado, que no debe tocarlo, no va a haber, se va a informar de manera directa e indirectamente, y así el turista va a poder decir que el servicio que se le está ofreciendo está al 100% y es de buena calidad. Ya. En ese caso, el primer elemento que dice Fabio es la información. Es decir, el sitio va a ser en primera instancia informado sobre las bondades, las características que va a tener. Esta conservación, asimismo, va a significar la puesta en valor. Es decir, que gracias al turismo planificado, este atractivo va a ser considerado como parte del valor natural o cultural del lugar. Si no, es decir, si no es utilizado para fines turísticos, con seguridad de que aquellas personas o algunos turistas, sean locales o sean nacionales, que vayan porque tienen información del lugar, entonces, como no están informados, van a empezar a deteriorar. Otro elemento, como no está puesto en valor, tanto inclusive los propios lugareños, no le van a dar el valor real que tiene ese recurso turístico. Si es, por ejemplo, una selva, van a empezar a talar los árboles porque ellos van a establecer que tienen necesidades de recursos económicos, van a talar los árboles y van a vender los árboles a las empresas madereras. Entonces, están deteriorando ese espacio que podía ser y podía generarles de otra manera ingresos económicos y de otra manera, en este caso, significaría desde el punto de vista turístico. Luego, por eso que la planificación tiene que estar muy bien desarrollada, ¿no? Para que también los pobladores o los lugareños puedan recibir económicamente los beneficios que genera el turismo. Porque hemos visto en muchas situaciones de que los operadores receptivos son quienes se llevan la mayor parte de la ganancia, se lleva la mayor parte de la ganancia y no les dejan casi nada a ellos y lo único que les dejan es la basura que generan los turistas. Y eso es porque el turismo no está planificado. Entonces, con seguridad, y eso pasaba hace unos 20 años, cuando todavía se podía ingresar al Parque Tunari con turistas, hasta la quebrada, porque subiendo de la plazuela de Calacala por la calle Atahualpa, son exactamente 25 kilómetros de un camino totalmente sesgado. Es un camino así, totalmente sesgado, hasta que llegamos a la parte altiplánica. En todo este recorrido, hay pues realmente quebradas hermosas y se ven eh, bosques eh, en la parte de abajo. Los bosques no son de especies propias, son pinos, hay bosques de eucalipto, hay una gran variedad de pinos que es de la familia de los ciprés, de unos 20 diferentes tipos de pinos, ¿no? Entonces, son especies eh, eh, que se las han adaptado al sector, no son propias del sector, pero habían bosques muy lindos, caídas de agua, y el camino era de tierra y bien angosto.
Se llega hasta la parte más alta y aquí sí está el bosque de quehuiñas, los quehuiñales. Y las quehuiñas son especies endémicas, propias de ciertas regiones altiplánicas de nuestro país. Entonces ahí se ven los bosques de quehuiñas. Y las quehuiñas son unos arbustos altos nomás, pueden llegar hasta unos 3 metros los árboles, y sus hojas son casi plateadas y tienen como una pelusa. Y la quehuiña es propia de ese sector, como también existen en algunos otros lugares en el país, en el altiplano boliviano, y también hay algunos otros lugares en el altiplano peruano, y se ha visto algo también en el altiplano ecuatoriano. Pero en ese caso, las quehuiñas de acá son endémicas. Se llega luego a esta parte, una planicie, y aquí hay 2 lagunas, 2 espejos de agua, grandes. Y estas son las que proveen agua potable a Semapa. Y aquí al frente vemos 2 montañas grandes. Esta se llama el Negro Huañusca, porque hay una leyenda que justamente habla sobre esa montaña. Entonces, yo les digo porque yo he empezado siendo guía hace 30 años o más. No, pues, sí, hace 30 años. 30, 35 años. 30. Y empecé como guía y guiaba todo este sector con turistas extranjeros. Y nosotros llevábamos todo, porque recién aparecieron las combis, que son como ahora son los trucos Aquilacollo, esos blancos, recién habían aparecido. Entonces se alquilaban de ellos, la empresa que teníamos, la operadora receptiva de ese entonces, que fue la primera operadora receptiva juntamente con Freeman en crearse. Lo que hacíamos, teníamos una camioneta donde se llevaba toda la parte del equipamiento, y eso se iba a las 5 de la mañana, subía, y con los turistas nosotros los recogíamos. En ese entonces era el Hotel Colón, el Hotel Cochabamba, los 2 primeros hoteles, ¿no? Y también los recogíamos a los misioneros que estaban en la escuela, que era una buena demanda de la escuela del Merinol, que venían a estudiar idiomas nativos. Y generalmente eran religiosos. Entonces, todos los fines de semana teníamos gente nosotros. Pero llegábamos acá y lo que sí, llevábamos bolsas nylon grandes para poder recoger y botar la basura que generábamos, porque no había nada ni nadie ahí arriba para que te pueda dar un servicio. Inclusive se llevaban recién aparecieron las casetas azules, 2 casetitas azules pequeñas, no tan grandes, como baños higiénicos, llevaba la camioneta grande, cargaba. Y después regresaba con los baños portátiles azules, lógicamente que en algunos casos llenos, ¿no? Con los residuos que dejaban los turistas para poderlos verter en el alcantarillado. Pero llegábamos acá y había muchos turistas que quedaban realmente fascinados. Hay nomás neblina, gran parte del año temprano. Nosotros salíamos a las 7 de la mañana con los turistas, a las 9:30, 9 ya estábamos acá. Y recién aparecieron, había muy pocas mesas plegadizas, pero eran mesas del material, no eran de plástico, sino eran como de latones, que eran mesas plegables, y las sillas plegables eran de fierro, pero tenían espaldar y tenían sentadera de lona, ¿no? Y eso, por ejemplo, habíamos visto que los scouts manejaban muy bien, y aprendimos de los scouts, del manual de los cortapalos de los scouts. Entonces, pero como no había poblaciones locales que estaban alrededor de acá, los turistas eran fascinados
sacar fotografías. Entonces el guía los llevaba hasta hasta la falda del cerro Negro Huañusca, los llevaba a ver las, las lagunas, etcétera. Algunos turistas llevaban un lienzo y ponían aquí su trípode y se ponían a pintar, etcétera. Y luego se les daba la alimentación que se llevaba desde Cochabamba, desde el cercado, ¿no? Lo que eran más o menos tipo los cestinos que llaman los italianos, que era toda comida ya preparada y había una hornillita con una garrafita chica, habían garrafas de gas chica, y la cocinita chica donde se calentaba solamente la comida. Entonces, las poblaciones no estaban aledañas acá, sino que las poblaciones estaban aquí abajo, había las poblaciones y mucho más acá. Entonces, alguna vez uno quiso acercarse a las poblaciones, a los pobladores, no permitían. Así habíamos trabajado casi durante un año, pero después los lugareños empezaron en el camino quebrado a poner botellas rotas y las llantas se iban pinchando. Y era mucho más complicado porque los turistas se asustaban de que una llanta se reviente y era porque le ponían vidrio de las botellas, ¿no? Después se quiso conversar con los lugareños, trabajamos creo 2 años más, ya permitiendo que los lugareños puedan vender algo de artesanías, algunas cositas podían vender a los turistas o sacarse fotografías. Habían llamas, que ellos habían tenido llamas, entonces por fotografía con una llama ellos cobraban, les pagaban $5, etc. Pero, es decir, esto solamente era una iniciativa privada, ¿no? Cada destino era una iniciativa privada, porque nadie había planificado. En este caso, la Dirección Departamental de Turismo no había planificado nada. Entonces, lógicamente que los lugareños sí se beneficiaban en algo, pero no había más, ¿no? Porque no, los lugareños no podían prestar servicios, no estaban capacitados para prestar servicios, no habían las instalaciones necesarias, ni siquiera había un pahuiche. Entonces todo había que llevar desde Cochabamba en la camioneta, los alimentos, las bebidas, los basureros con las bolsas para recoger las basuras, etc. Entonces se hace muy difícil la operación receptiva cuando el atractivo turístico no está puesto en valor. Preguntas. De mi parte, ninguna. Alicia puede continuar. Ninguna, Lice. Perfecto. Luego tenemos la conservación de los sitios arqueológicos de importancia. Si el turismo está muy bien planificado, es decir, se va a lograr de que esos sitios arqueológicos no estén, en este caso, no estén totalmente abandonados. Porque como ustedes vimos el anterior semestre, cómo hay un sinnúmero de atractivos que que no están puestos en valor en Toro Toro. Y veíamos inclusive las fichas de los inventarios que se hacían. No había camino, no había luz, no había agua. El traslado era caminata pedestre, a veces eran 5 kilómetros, a veces eran 10 kilómetros. Entonces, muy agitado, muy cansador para ver las huellas de los dinosaurios o para ver alguna otra caverna. Muy agotadora la actividad si no está puesto en valor el atractivo, entonces tampoco podemos cobrar nosotros por algo que no hay servicios en la ruta o no hay actividades en el lugar, ¿no? Y los pocos turistas que iban y especialmente los locales, en este caso los cochabambinos, eran los que, el turismo local, el que más dañaba, no dejaba un peso, ¿no? Iban por su cuenta propia, iban muchas promociones de colegio, ¿no? Van a esos sectores y lo primero que hacen es poner su corazoncito sal.
Mario y María Sal se aman locamente. A mí que me interesa que se amen locamente. Ya le pusieron con, con un bolígrafo, ya le pusieron con un clavo, ya arruinaron, ¿no? Esta estalactita. Por eso que hace muchos años, y desde hace unos 30 años, que se visitaba, por ejemplo, las cavernas de Humajalanta en Toro Toro, pero los estudiantes, que eran los principales, han ido cortando las estalagmitas. Entonces, aquí tenemos una estalagmita que es por erosión del agua, ¿no? Aquí tenemos, y aquí va goteando. Es una roca. Y va goteando. Los changos iban y le daban un golpe aquí y se llevaban como souvenir la estalagmita que tenía 10.000 años de antigüedad. Y las estalagmitas que son las que están apuntando hacia arriba, ¿no? Y el agua va cayendo acá de la caverna y va labrando la piedra, la roca. Y hace esto. Entonces venían y le cortaban. E inclusive veíamos de que habían campesinos que vendían en la plaza principal o muy próxima a la plaza principal, en la calle España, porque había muchos anticuarios, habían campesinos que ponían su tapete en en la vereda ahí, ¿no? Y ofrecían las puntas de las estalagmitas. Es decir, como es decir, eh, una huella del paso de los años dentro de la espeleología puede haber sido dañada de esa manera como se ha dañado las cavernas de Majalanta, porque nadie hizo nada. No había un plan de desarrollo turístico. No había, en este caso, la parte de información, la parte de concientización hacia los turistas, sean nacionales, sean extranjeros, etc. Lo mismo ha ocurrido también, y hasta que al final las autoridades en Santa Cruz ya se pusieron las pilas en Samaipata, ¿no? Porque Samaipata es un lomo, donde están las ruinas es un lomo así, una loma grande, y es piedra. Y aquí vemos nosotros las hornacinas en la piedra. ¿Qué es la hornacina? Son como como unos agujeros, pero tienen arco de medio punto. Y en este caso estos tenían la forma un poco más grandes, lógicamente, como si fueran espaldares de unas sillas, ¿no? Trabajadas en la roca. Y eso, según los arqueólogos, era donde se sentaban, en esos huecos, donde se sentaban los sacerdotes. Y aquí abajo estaba el pueblo. Entonces, esta composición de esta roca es tiene un tipo de mucha arenisca. Si uno va y con la uña empieza a rascar un pedacito de aquí, va saliendo como granitos de azúcar. Y todos empezaban a caminar por aquí, a rascar, a poner sal a sus corazones, sal. A mí que me importa que sean locamente los ojales, ¿no? Entonces, inclusive el hecho de caminar sobre las partes de la loma dañada. Hasta que las autoridades se pusieron las pilas, ya quedó terminantemente prohibido y empiezan recién los trabajos de conservación, y hoy en día es uno de los destinos turísticos más interesantes, con las caídas de agua que también hay eh, en Toro Toro, ¿no? Entonces, si el turismo está bien planificado, la conservación de los sitios arqueológicos de importancia van a ser fundamentales. Mejora de la infraestructura. Es decir, si no hay infraestructura, por ejemplo, hay que buscar, en este caso, si se decide habilitar todo lo que es el Parque Tunari, desde la quebrada de Arocagua, que está acá más o menos, la quebrada de Arocagua, ¿no? Quebrada Taquiña a quebrada Arocagua, que está acá.
Si se decide habilitar esto como un destino turístico, que hay un proyecto que Manfred Reyes Villa, cuando estuvo de alcalde, mandó a elaborar, entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchos incendios ahora en época de invierno, hemos visto cómo se quema aquello, entonces la planificación tiene que ser muy minuciosa, muy trabajada a detalle, justamente minimizando esas acciones que pueden ser en, o que si no se las toma en cuenta, van a estar totalmente, en vez de que sea positivo, van a ser negativos, ¿no? Porque los incendios van a ser mucho más grandes. Entonces hay que trabajar de esa manera. Y seguramente que hay que buscar poblaciones, las poblaciones que están, que ya deben haber, me imagino, yo hace muchos años que no he vuelto a subir hasta arriba, deben haber ya poblaciones locales acá que seguramente deben tener algunos servicios y hay que potenciar estas poblaciones locales y lógicamente hay que mejorar la infraestructura, ¿no? Y pueden ser aquí los centros de hospedaje, pequeñas cabañas que pueden, para llegar aquí, hacer la visita de las arrinconadas, del paisaje, todo eso, y por lo menos un día de pernocte, una noche de pernocte, y al día siguiente subir hasta la parte de la planicie donde están las lagunas y hacer las visitas, que se puede hacer una visita en llamas, por ejemplo, donde solamente las llamas, las llamitas mochileras, donde las llamas solamente van a cargar las mochilas de los turistas y va a haber ahí un rebaño de llamas donde los turistas harán su visita pedestre a pie o podrán hacerlo tal vez en burros o tal vez, no, a pie o en burros, ¿no? Y las llamitas irán por delante con los llameros. Entonces, es decir, la creatividad hemos dicho fundamental y también en este caso las acciones de planificación. El realce del medio ambiente, por ejemplo, eh, eh, en Caracas, cuando era Venezuela hace más de 20 años, ¿no? Hay una parte muy parecida. En Caracas hay una montaña muy parecida al Parque Nacional Tunari, se llama Villa Tobar, y tiene las mismas características del camino totalmente sesgado, pero es una carretera de dos vías asfaltada. Y aquí arriba viven, ¿no? Alemanes, vivían, seguramente que ya no deben estar, no sé. ¿No? Aquí había una colonia que se llamaba Colonia Tobar, ¿no? Eh, no era tan frío como en el caso de, porque allá arriba debemos estar sobre los 2.700, sobre los 3.500 debemos estar aquí arriba, aquí en Cochabamba. Allá seguramente deben estar sobre los 1.100 metros, ¿no? Porque el nivel del mar Caracas está en el nivel del mar, ¿no? Entonces, esa montaña, pero como las características, ¿no? Y se hace en un Funday. Y aquí te venden quesos, te venden salchichones, tienen un mercado, una plaza de comidas, lo que hoy llamamos modernamente una plaza de comidas, etcétera. Hay artesanía, todo eso en Caracas, en Villa Tobar, ¿no? Entonces, ver hacer una cosa de esas realmente va a lograr el realce del medio ambiente y lo mismo ocurriría en este caso en, eh, en, eh, en Santa Cruz, ¿no? O lo mismo puede ocurrir si se hace y se trabaja de una manera planificada y coordinada, lo que veíamos en Cayacta, ¿no? Y mejora de la calidad del medio ambiente. Eso significa de que el turismo bien planificado va a mejorar la calidad del medio ambiente. ¿Por qué? Porque a pesar de que van a haber impactos ocasionados por el turismo, pero estos impactos van a ser minimizados a que existan impactos como los hemos visto, por ejemplo, en Humajalanta, que los changos iban a cortar las estalactitas, estalagmitas, que aquí iban a dañar la estructura de las lomas. Entonces, en cambio, el turismo, como está siendo informado y se está, en este caso, concientizando, entonces, lógicamente, que va a ser algo, algo fundamental, ¿no? Es decir, de que logremos esa conservación mediante acciones de concientización a la población y para que la población sean los portavoces
de la conservación de los atractivos turísticos. Ahora vamos a ver un otro escenario que en este caso va a estar determinado a establecer las características. Vamos a ver aquí las características de los factores medioambientales que se deben evaluar en zonas turísticas. Es decir, en el otro habíamos visto, ¿no? En el otro habíamos visto que cómo nosotros logramos, es decir, cuando está bien planificado el turismo, cuáles son los beneficios. Ahora nosotros vamos a ver cuáles son los factores que se tienen que evaluar, ¿no?, en una zona turística. Lo primero que tenemos que evaluar, por favor, este es un segundo escenario, tomen en cuenta eso, es un segundo escenario. Hay que evaluar la calidad del aire, es decir, la limpieza del aire y el nivel de contaminación, porque no se olviden de que pueden haber, porque el aire puede estar contaminado, que puede ser por polución, puede ser porque hay muchos vientos, muchas corrientes de viento que llevan, es decir, mucho polvo, pueden haber parqueos de vehículos, etc. La calidad del suministro de agua potable. Tenemos que medir de qué características tiene esa agua potable. Y hay que hacer los análisis químicos del agua potable. Por ahí son aguas que están totalmente contaminadas. Entonces, hay que hacer una calidad del suministro de agua potable, el sabor, el nivel de salitridad que tiene y el nivel de contaminación si existe. Luego vemos la calidad de aguas superficiales. En este caso pueden ser lagunas, pueden ser ríos, pueden ser atajados, pueden ser represas, etc. Láminas de agua, aguas de superficie. El aspecto que tienen estas. Imagínense, nosotros vamos a ir a evaluar la laguna Lalay para hacer en ese sector un centro turístico. Locura, todo está contaminado, todo es una edentina. La limpieza y la contaminación. Entonces hay que ver la calidad de las aguas superficiales. La calidad de las aguas subterráneas, lo que habíamos visto la semana pasada, ¿no? Es decir, cómo en ese caso se tiene que hacer perforaciones, ¿no?, levantar muestras en aguas superficiales a 20, 30, 40 metros, levantamos las muestras, llevamos al laboratorio y ver si estas venas de agua, ¿no?, están siendo o no están siendo contaminadas, porque tal vez los ríos, por aquí pasan los ríos, ¿no?, por aquí están los ríos, pero siempre los ríos van a tener y van a drenar el agua hacia las aguas subterráneas. Si este río está contaminado, con seguridad que las aguas subterráneas de más abajo están también contaminadas. Luego tenemos el nivel de ruido, el alcance del silencio o nivel de los ruidos. El óptimo es de 15 a 30 decibeles, es decir, tal vez si es un turismo cultural, ¿no?, o estamos en un turismo de naturaleza, escuchamos de muy lejos las músicas, los ruidos de los que ponen sus baffles, sus parlantes al aire libre. ¡Ucha! No, pues no se puede permitir ese tipo de contaminación, ¿no?, en el ruido. Limpieza de lugares públicos, es decir, cómo son las calles, las plazas, las áreas verdes, edificios, etc. Es decir, la basura, la limpieza, evitar la basura, cómo se hace con la basura, el recojo, el tratamiento de las basuras. Jardines, alcance, mantenimiento y en todo tipo de zonas, es decir, porque también hay técnicas para la arquitectura de jardines. Diseño y mantenimiento de edificios, es decir, ¿cómo es el diseño? ¿Contrasta el diseño con ese entorno paisajístico o rompe?
En un sector donde donde es una selva hermosa, le han puesto un edificio de 15 pisos. Lo arruinó todo, ¿no? Luego, el mantenimiento de los edificios. Tal vez utilizan demasiados químicos para el mantenimiento, la desinfección de instalaciones próximos a ellos. Uso del suelo y del transporte. ¿Cómo está siendo usado en este caso el suelo y el transporte? El suelo a quién pertenece. ¿Es propiedad privada? ¿Es propiedad comunitaria? ¿Es propiedad del municipio? Etcétera. Parques y espacios abiertos adecuados y mantenidos. Es decir, lo más desastroso es ver los parques abandonados, llenos de basura, llenos de nylon. Es decir, no, uno tiene que escapar de aquello. Entonces, eso afecta negativamente a los factores medioambientales. Y los niveles de congestión, es decir, si hay una facilidad para movimiento de peatones, de movilidades, si no hay congestión si no hay congestión vehicular, si no hay sobresaturación, etc. Proceso de planificación medioambiental. Para evitar impactos ambientales negativos, se requiere planificar antes de iniciar el desarrollo material de la zona. Hay que levantar el diagnóstico y todo aquello. El nivel de planificación va a depender si es nacional, si es regional, de instalaciones y de atractivos. Debe considerar posibles impactos en procesos de planificación y preparar medidas de evaluación de impactos. Por ejemplo, si nosotros en un sector que es de un destino turístico de naturaleza, hay que meter materiales de construcción, cemento, piedras, etcétera. Entonces habrá que hacer sendas y no vamos a permitir abrir una senda para que un camión entre y vaya a dejar las piedras, el cemento. Entonces habrá que llevar las bolsas de cemento al lomo de hombre. Entonces estamos minimizando el impacto porque van a haber solamente una senda muy angosta para que pueda caminar una persona o tal vez sean varias personas de fila india de 10 en 10 para que vayan llevando las bolsas de cemento y depositen en un sector. Ahora, esa mezcla de cemento con los agregados, la piedra, la arena, etcétera, ¿cuánto puede contaminar en este caso, a las madrigueras, a las colmenas, etcétera, que pueden haber de los bichitos, de los animales, etcétera? Entonces, tenemos que minimizar aquello. La planificación del medio ambiente tiene que incluir ambientes naturales y culturales, buscando también beneficios económicos, ¿no? Lo que decíamos, es decir, en el turismo todo se vende, no se regala nada, pues no nos interesan los turistas mochileros, porque no pagan casi nada. Técnicas van a determinar capacidad de carga, mayor número de turistas, es un deterioro ambiental, caso de en islas pequeñas, arrecifes, montañas, lagos, etc. Es preferible tener pocos turistas, pero que paguen bien, a tener el doble y que paguen la mitad. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Entonces, hay que hacer un turismo selectivo. La capacidad de carga es un elemento fundamental y rector del plan en relación a la conservación del medio ambiente. Todo lo que es la parte de capacidad de carga ustedes van a llevar en Ecoturismo 2. Y me imagino que van a trabajar con el autor Cifuentes, ¿no? Cada lugar específico debe tener su medición y su capacidad de carga. Pregunta, estamos a menos de un minuto. Preguntas. De mi parte, ninguna dice, todo se entendió. Perfecto, entonces